La relación del ser humano con la energía se divide en tres grandes etapas: la era prepetróleo, la era del petróleo y la era postpetróleo. Se basaba principalmente en tres grandes energías: la energía biomásica, la energía eólica y la energía del agua. Antes del petróleo, la humanidad satisfacía sus necesidades energéticas utilizando tres fuentes que encontraba en la naturaleza. La primera, la más antigua y fundamental, fue la biomasa. La humanidad se calentó y se iluminó aprovechando leña que recolectaba en bosques cercanos. También aprendió a aprovechar la energía del agua en rudimentarios sistemas con los que conseguía mover ruedas que utilizaba, por ejemplo, para moler grano. Además, aprendió a aprovechar la energía cinética del viento fundamentalmente para la navegación marítima y para la molienda del grano. Para sus traslados utilizó siempre la fuerza animal. Pero todo esto cambia con la explotación masiva del petróleo. Las grandes ventajas del petróleo son que tiene un gran poder calorífico, es muy fácil liberar esa energía y, sobre todo, que es muy barata, incluso más barata que el agua. El petróleo tiene tres grandes ventajas. La primera ventaja es indudablemente su poder calorífico. Estamos hablando de poderes caloríficos del entorno de los 40-45.000 kilojulios por kilo, que es una barbaridad. No hay nada que tenga concentrada tanta cantidad de energía en tan poco volumen. Entonces, esa gran ventaja de tener un montón de energía en un litro de este petróleo, pues parece indudablemente una gran ventaja. El petróleo se conocía desde hacía mucho tiempo, lo que no se había aprendido era sacarle todo el partido que tiene. Pero cuando se aprende a liberar esa energía, no solo en forma de energía térmica, no solo en procesos de combustión, sino en otros procesos, como para mover máquinas en sustitución de las máquinas de vapor, pues resulta que el petróleo se convierte en la fuente principal energética. Claro, una gran cantidad de energía acumulada en muy poco volumen. Posibilidades de aprovechar esa energía térmica en grandes máquinas térmicas que mediante procesos normalmente de combustión, de explosión, pues son capaces de generar energía mecánica. Y después facilidad para convertir esa energía térmica que se ha convertido en energía mecánica en otros tipos de energía, como la energía eléctrica, pues convierten en una energía pues, muy flexible, muy utilizable. Si a esas ventajas le unimos una importantísima, que es que un litro de petróleo costaba muy poco dinero, incluso ya puesto a disposición del usuario final, costaba muy poco dinero, pues podemos entender que todos los desarrollos que se habían hecho previamente sobre energías renovables, sobre el aprovechamiento de las energías renovables para convertirlas en energías útiles para el ser humano, pues todo eso se paraliza. Y de repente la energía basada en el petróleo pues se convierte en la principal fuente energética y una fuente de riqueza, yo diría que de una riqueza desigualmente distribuida para la humanidad. Pero todo esto comienza a cambiar a finales del siglo XX con la aparición de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. La energía hidráulica estuvo presente desde los comienzos de la generación eléctrica, pero a esta se le sumaron tres nuevas tecnologías que fueron la energía eólica, la energía biomásica y la energía solar. El aprovechamiento de la energía hidráulica para convertirlo en energía eléctrica nace prácticamente con la energía eléctrica. Ya Tesla pues, montó una central en las cataratas del Niágara, una de las primeras centrales eléctricas de la humanidad, y la energía hidráulica pues, ha estado presente en toda la historia de la humanidad. De hecho, pues, las grandes energías durante muchos años, la generación eléctrica se basó en la hidráulica
más el carbón, más el petróleo en los primeros momentos. Es decir, la energía hidráulica la conocíamos, estaba plenamente desarrollada, bueno, pues era una energía que competía perfectamente con las otras, sobre todo porque también hacía falta almacenar agua para otros fines y era una manera sencilla de que esos almacenamientos de agua se pudieran valorizar además como fuente de generación de energía eléctrica. Pero hacia el año, no sé, a finales o a mediados de la década de los 90, aparecen otros tipos de energía que en principio son energías subvencionadas. Digamos que empiezan a nacer cuando en la crisis del petróleo del 73 ya se empiezan a plantear, pero renacen, pero resulta que como el petróleo vuelve de nuevo a caer de precio, pues todos esos desarrollos que se hacen inicialmente se paralizan. Es a finales de los 90, mediados, finales de los 90, cuando empieza el gran desarrollo de las energías renovables. Pero eso se hace de la mano de los apoyos que determinados gobiernos prestan al desarrollo de esas energías. En ese momento las energías no son rentables, las energías tienen inconvenientes, no están maduras tecnológicamente, pero lo que entienden determinados gobiernos, sobre todo los gobiernos occidentales, es que hay que fomentar esas energías, incluso haciendo que sean artificialmente rentables, es decir, apoyándolas económicamente para que puedan competir con el petróleo. Aparece en ese momento la eólica, aparece en ese momento el aprovechamiento de la valorización de los residuos biomásicos para convertirlos en energía eléctrica, y aparece en ese momento muy tímidamente al principio el aprovechamiento solar en forma de energía fotovoltaica. Pero ¿por qué es ahora cuando las energías renovables están desplazando al petróleo? Principalmente hay dos razones, una razón tecnológica y una razón económica. La razón tecnológica es muy clara, y es que después de 20 años dándole vueltas a estas energías, apoyadas económicamente, unas veces más, otras veces menos, dependiendo de los gobiernos y dependiendo de las mentalidades de la clase política, pues esas energías han ido ganando poco a poco en madurez tecnológica. Y nos vamos al inicio de la tercera década del siglo XXI, con unas energías renovables que ya están suficientemente maduras, que son la energía eólica, que ha ganado en robustez, que ha ganado en potencia, ha ganado en tamaño, ha ganado en fiabilidad y ha demostrado que es una fuente fiable de energía. Hemos pasado de unos pequeños aerogeneradores que como máximo nos suministraban 300 kilovatios a grandes aerogeneradores que en estos momentos llegan en eólica terrestre al entorno de los 5 megavatios, siendo 3,5 megavatios los estándares más reconocibles, y en la eólica marina o la eólica offshore, pues potencias que pueden alcanzar los 10 megavatios o más. La solar pues sigue dos desarrollos. Por un lado, la conversión de la luz solar a partir del efecto fotovoltaico en instalaciones fotovoltaicas que generan directamente corriente continua, que después se transforma a las corrientes que necesitamos para transportarlas. Esa energía fotovoltaica pues también demuestra madurez tecnológica y va resolviendo poco a poco sus problemas de fiabilidad y sus problemas de producción. Y por otro lado aparece otro aprovechamiento, que es la transformación previa de la radiación en energía térmica, para convertirla primero en energía térmica, normalmente en forma de calor sensible en un fluido colaportador, para después transformarla en energía potencial, pasando esa energía a una masa de agua que se convierte en vapor a presión, a una determinada presión y temperatura, y después pues, en un proceso muy conocido, que son los procesos que se dan en los ciclos agua-vapor y en las turbinas de vapor, los ciclos Rankine, para convertirlo en energía eléctrica en esas turbinas de vapor.
La biomasa es la energía que menos se desarrolla porque al final es una tecnología muy convencional, con chapas, tubos, turbinas, depósitos. Sí que hay una mejora en la fiabilidad de los sistemas, sí que se solucionan algunos problemas que arrastraba los diferentes combustibles, y bueno, los fabricantes encuentran soluciones. ¿Pero cuánto cuestan las energías renovables? Hay que tener en cuenta dos aspectos: el coste de instalarlas y el coste de producirlas. Claro, aquí no es la madurez tecnológica la que hace que las energías renovables exploten. Lo que hace que las energías renovables exploten es el precio. Es que los precios se reducen bruscamente en algunas de ellas. La hidráulica mantiene más o menos sus costes. La biomasa también mantiene más o menos sus costes. Pero ¿qué ocurre con la eólica? Que lo rebaja ligeramente. Ahí en la eólica sí que tenemos que tener en cuenta que lo que ocurre es que hay una mejora tecnológica, de manera que se hacen mucho más fiables y hay un aumento de tamaño. Y a ese aumento de tamaño le acompaña, pues por economía de escala, una rebaja en el coste del megavatio producido. Pasamos, hablando de números reales, pasamos de unos costes que en principio venían del entorno de 1,5 millones por megavatio instalado a 1.200.000 por megavatio instalado, que podía estar más o menos en la primera década del siglo XXI, y en estos momentos nos encontramos en costes que rondan los 800.000 euros por megavatio instalado en la actualidad. 800.000 euros por megavatio instalado, está muy bien, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una central de carbón cuesta alrededor de 1,5 millones por megavatio instalado. Solo realmente hay una competencia, que es la del ciclo combinado. El ciclo combinado está más o menos en los 500.000 euros por megavatio instalado. Claro, de 800.000 euros por megavatio instalado de la eólica a 500.000 euros por megavatio instalado del ciclo combinado, podemos pensar que es más caro poner una eólica. No, porque después, a la hora de producir, nosotros a la eólica no tenemos que meterle combustible, y en cambio al ciclo combinado la parte más importante de su coste, del megavatio hora de generación, va a ser precisamente el combustible, que tiene un alto coste. Pero aquí la gran revolución nos la da la fotovoltaica. La fotovoltaica, cuando en el año 2008 empieza el gran desarrollo de la energía fotovoltaica de la mano del gobierno español, que lo que hace es promueve la construcción de fotovoltaica de forma masiva, porque promete una retribución muy atractiva a las inversiones. En esos momentos la fotovoltaica está en unos costes de instalación del entorno de los 5 millones de euros por megavatio instalado, que eso es un dinero, ¿no? O sea, desde luego no podía competir esa energía con el carbón o con el ciclo combinado, con esos costes de 1,5 millones, de medio millón por megavatio instalado de unas y otras. Pero aquí con 5 millones pues era poco atractiva, pero con esa retribución tan atractiva empiezan a producirse las placas, empiezan a moverse ese mercado, de manera que se va desarrollando, y como su componente principal es un componente electrónico con una gran capacidad de bajada de precio, pues nos plantamos en el año 2021 con unos costes de instalación de aproximadamente 500-600.000 euros por megavatio instalado, todo incluido. ¿Eso qué significa? Que hemos rebajado los costes entre 8 y 10 veces sobre el coste que teníamos hace 10-12 años, y hemos convertido estas centrales en unas centrales que prácticamente no tienen competencia por ningún lado. La fotovoltaica lidera, por tanto, el gran auge de las renovables, porque es capaz de producir a unos costes realmente bajos, y por primera vez se le planta cara al mundo del petróleo.
Y a esos altos costes nos encontramos con otro problema, que es que empiezan a notarse de una manera muy clara los efectos de la emisión de gases que se ha ido produciendo a lo largo de un siglo y que genera pues, un cambio climático que en principio no alarma a nadie y que cuando empiezan a notarse sus efectos de forma realmente alarmante y de una manera muy llamativa, pues los gobiernos toman acciones y deciden que bueno, pues quizá haya que empezar a pensar que la emisión de esos gases de efecto invernadero pues hay que pararla. La biomasa es la que menos se desarrolla tanto tecnológicamente como desde luego económicamente. Económicamente una central de biomasa costaba a principios del siglo XXI en el entorno de 2,5 millones por megavatio. Las posibilidades de bajada de precio son realmente pequeñas y la única cosa que hacen es no suben de precio, tampoco bajan. Lo que sí hay es una compensación de la inflación, es decir, que 2,5 millones más o menos de euros costaba a principios de siglo, 2,5 millones de euros vale pues 20 y tantos años después, ¿no? Entonces no ha habido un gran cambio, pero sí que ha habido una mejora en la fiabilidad. Así que ya sabes, si quieres conocer un poco más en detalle las energías renovables, tienes a tu disposición nuestro nuevo libro sobre energías renovables, manual de campo para ingenieros y técnicos.